Bueno, entonces estamos en el Festival del Domingo. Vamos a leer un poquito del Bhagavad Gita. Bueno, ¿quiénes vienen hoy por primera vez al templo? Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por venir hoy. ¿Vinieron por alguien que los invitó o encontraron así de casualidad? ¿Cómo llegaron? Hola. Hola. No, en mi caso, una función. ¿Una? Una función. Ajá. ¿Y cómo sabías que estábamos acá? Bueno, vengo interesada en las lecturas, Sí. todo por mi cuenta y te hace sentir sentimientos. Entonces, simplemente, bueno, dije el momento, busqué Bueno, y ya estaba vergüenza. era el día. Gracias. ¿Tu nombre? Nuria. Nuria. Bienvenida. Gracias. Por ahí, ¿qué los trajo? ¿Cómo vinieron? Me llamo Krishna Karuna. Krishna Karuna. ¡Wow! Qué lindo nombre. Mis padres me criaron en el antiguo templo de Arunachal. ¡Wow! Y bueno, por muchos años no estuve. Estuve la primera vez en este. En este templo no. Bueno. Hacía mucho que quería conocer porque viví mucho tiempo en Córdoba. Lo traje de mi país. Bueno, gracias por Y es venir. la primera vez que viene y se involucra. ¿Cómo es tu nombre? Julián. Nuria, Krishna Karuna y Julián. Y por acá. Marcelo. Bienvenido, Marcelo. ¿Viniste por alguien que te invitó? Ajá. Bueno, muy bien. Buenísimo, muchas gracias, Marcelo. Bueno, entonces, vamos a leer el Bhagavad Gita. Voy a comentar un poquito sobre un verso que elegí para hoy. Y si tienen preguntas, especialmente los invitados que vienen hoy, y también el resto, muchas gracias por venir hoy, por venir cada domingo. Y bueno, al final vamos a dejar un espacio para preguntas, si quieren. Bueno, voy a recitar algunos mantras para pedir las bendiciones de nuestros espirituales. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo les damos una ignorancia con nuestra espiritual, la violencia con la antorcha, el conocimiento de los conocimientos y las propuestas creencias. Anchakalpatarubhyascha kripa sindhujaya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Bhagavata Srivasati Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, entonces vamos a aprender para Krishna, vamos a recitar el Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brevemente, entonces el Bhagavad Gita es, el que leemos es el tal como es, ¿sí? Bhagavad Gita significa la canción de Dios o el canto de Dios. Bhagavad se refiere a Krishna y Gita significa canto o canción. Entonces se dice el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita, ambos. Nosotros estudiamos la versión que es tal como es la versión de Srila Prabhupada, que es nuestro maestro espiritual, fundador, y es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro fundador Acharya. Y
nosotros estudiamos este Bhagavad Gita que tiene 18 capítulos, ¿sí? Y tiene varias enseñanzas que son dadas directamente por Krishna, y es una conversación entre Krishna y Arjuna, que es su amigo, su primo, y se convierte en el Bhagavad Gita en su discípulo, ¿sí? Entonces Arjuna va a hacer diferentes preguntas, están en el medio de dos bandos que se van a enfrentar en una batalla. Entonces Arjuna empieza a dudar, ¿no? Empieza a querer rechazar esa batalla, y ese es el momento crucial del Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita está dentro de otra gran obra que se llama el Mahabharata. El Bhagavad Gita se dice que es como son los momentos culminantes, ¿sí, no? Como si fuese una novela televisada, sería el capítulo con más rating que tendría. Entonces, acá pasan muchas cosas en el Bhagavad Gita. Bueno, yo elegí este verso, que es del capítulo 10, es el que vamos a leer. Entonces, lo leo una vez y después lo leemos todos juntos. Tesham satata yuktanam vachatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayanti te. Ahora repetimos línea por línea. Tesham satata yuktanam vachatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayanti te. Tesham satata yuktanam vachatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayanti te. ¿Alguien quiere repetir? Tesham satata yuktanam vajatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayanti te. Tesham satata yuktanam vajatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayanti te. ¿Alguien más? Tesham satata yuktanam vajatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayanti te. ¿Alguien más? Bueno, leo la traducción que dice: a aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Significado por Srila Prabhupada, En este verso, la palabra Buddhi, Yogam, es muy significativa. Recordemos que en el segundo capítulo, el Señor, al instruir a Arjuna, le dijo que él le había hablado de muchas cosas y que lo instruiría en lo referente al proceso de Buddhi Yoga. Ahora se explica el Buddhi Yoga. El Buddhi Yoga es de por sí acción con conciencia de Krishna. Eso constituye el máximo grado de la inteligencia. Buddhi significa inteligencia. Yoga significa actividades místicas o elevación mística. Cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y se entrega por entero al cultivo de conciencia de Krishna por medio del servicio devocional, su acción se denomina Buddhi Yoga. En otras palabras, Buddhi Yoga es el proceso mediante el cual uno se sale del enredo de este mundo material. La meta última del progreso es Krishna. La gente no lo sabe, por lo tanto, la compañía de los devotos y un maestro espiritual genuino son cosas importantes. Uno debe saber que la meta es Krishna, y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente y se alcanza la meta final. Cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida, pero está adicta a los frutos de las actividades, actúa en el plano del karma yoga.
Cuando ella sabe que la meta es Krishna, pero disfruta de las especulaciones mentales para entender a Krishna, actúa en el plano de Jnana Yoga. Y cuando conoce la meta y busca a Krishna por entero con conciencia de Krishna y servicio devocional, actúa en el plano del Bhakti Yoga o Buddhi Yoga, que es el yoga completo. Ese yoga completo constituye la etapa más elevada y perfecta de la vida. Puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegada a una organización espiritual, pero si aún así no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar, entonces Krishna le da instrucciones desde dentro, de modo que al final pueda llegar a él sin dificultad. El requisito para ello es que la persona se dedique siempre al proceso de conciencia de Krishna y con amor y devoción preste toda clase de servicios. Ella debe realizar algún tipo de trabajo para Krishna y ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar en la senda de la autorrealización, pero es sincero y dedicado a las actividades de servicio devocional, el Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a él. Todo el verso. Tesham sapatayam danam vachatam priti purvakam dadani bhakti yogam tam yenamam upayantite. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Bueno, entonces el tema del verso es la inteligencia, ¿no? Esta palabra que yo no sabía, pero hoy preparando esta clase, encontré que el significado es una palabra en latín que significa, ¿alguien sabe qué significa la palabra inteligencia? Sí, el significado. La base de conocimiento para dar. Sí. Saber es dar, es Sí, en latín. pero me refiero a la traducción literal de la palabra. Significa leer dentro. Y se refiere a que la persona que no se queda, se refiere a que una persona inteligente es aquella que no se queda en el plano superficial de la realidad, que puede leer dentro del corazón de las personas, a las instituciones, ¿sí? O sea, que puede ver aquello que no está a primera vista. Se podría hacer una interpretación. Es una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Que se puede interpretar de muchas maneras. También una persona inteligente es aquella que puede analizar, proyectar, comprender. También se dice que la inteligencia es un proceso psicológico, ¿sí? Que es una fuerza psíquica que dirige otros procesos psicológicos. Hoy estaba escuchando también una clase de un devoto, se llama Parampadam, que también hablaba esto, ¿no? del proceso de cómo entender la inteligencia, ¿no? Cómo entender el Buddhi Yoga. Bien, y bueno, los otros procesos psicológicos que dirige la inteligencia, decía Parampadam, decía que era primero guiar los pensamientos, guiar la vida, ¿no? Esto de la motivación, la atención, el lenguaje, la memoria. Otro proceso psicológico que es dirigido por la inteligencia es esto de resolver problemas. Otro proceso es esto de adaptarse a los cambios o adaptarse también a los diferentes entornos y comportarse en consecuencia. Entonces, por lo tanto, una persona sin inteligencia es aquella que no se puede adaptar a los cambios, sino que se frustra con esos cambios, que no puede guiar su vida, seguir adelante con su vida, sino que reacciona en base a los cambios, que no puede resolver problemas, ¿sí? Sino que los agudiza, los empeora, los agranda, ¿no? Entonces, podemos entender que la inteligencia es algo así como la capacidad de adaptarse y resolver problemas, ¿no? Entonces, sabemos que existen diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia... Bueno, estas personas que pueden resolver ecuaciones, ¿no? O que pueden calcular espacios, cantidades, que pueden hacer cálculos mentales, inteligencia musical, ¿no? De las personas que pueden tocar instrumentos que pueden aprender muy rápido, ¿no? A tocar instrumentos, a cantar, la inteligencia interpersonal, ¿no? Estas personas que entran a un lugar y rápidamente hacen amigos, ¿no? Todos conocemos a alguien así, y que pueden relacionarse muy fácilmente con las personas, ¿no? La inteligencia intrapersonal, esta inteligencia que hace que
tengamos la capacidad de reflexionar, ¿no? De ser empáticos, de tener estos pensamientos críticos. La inteligencia kinestésico-corporal, ¿no? Las personas que pueden bailar, ¿no? Que pueden, no sé, escalar una montaña, ¿no? La inteligencia lingüístico-verbal, ¿no? Las personas que pueden hablar en público, ¿no? que siempre tienen algo importante para decir. Bien, entonces vemos que en el Bhagavad Gita, y hoy Parapadam en esta clase que dio, me pareció muy interesante que hablaba de todas las inteligencias que usó Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿no? Que usará todas las inteligencias para intentar salir de esta confusión que él tiene, ¿sí? en el medio o en el comienzo de esta batalla de no querer pelear, ¿no? Entonces reacciona con inteligencia emocional, ¿no? Quiere, perdonar a todos sus enemigos, ¿no? Bueno, no importa, prefiero que me maten, ¿no? a tener que pelear en esta batalla. No me importa todo lo que pasó, yo los perdono. También siente empatía, ¿no? Por el dolor que van a sentir las familias de los guerreros que están ahí, ¿no? Se da cuenta que todo lo que está pasando le afecta y no es apático, al contrario, siente compasión, ¿no? Por las personas que van a morir en esa batalla. Bueno, se da cuenta de esto, que no puede seguir y le da diferentes argumentos, ¿sí? Muy lógicos a Krishna y suelta su arco, ¿no? Y se sienta en la cuadriga y no quiere pelear, ¿no? Directamente. Entonces le dice a Krishna, ¿no? Y lo vemos en el capítulo 2, en el verso 7, que le dice que está confundido, estoy confundido en cuanto a mi deber. Le dice a Krishna que le diga qué es lo mejor para él, ¿no? Ahí le va a decir, soy tu discípulo, me entrego, por favor, instrúyame. Y después le va a decir que no puede apartar, empezar, ¿no? Y finalmente le dice, no voy a pelear, y se quedó así en silencio. Bueno, ahí en ese momento la relación cambia, ¿no? De amigos pasa a ser la relación de maestro a discípulo. Y ahí en el Sanjaya, quien era el que estaba comentando este encuentro, esta conversación entre Krishna y Arjuna, dice que Krishna sonrió, ¿no? Sonríe porque ahí es cuando su amigo íntimo se convierte en su discípulo, ¿no? Y ahí es cuando le da pie para que pueda aconsejarlo, ¿no? Y pueda enseñarlo. Bien, entonces acá es cuando Krishna le va a dar la solución a ese pesar para ese dolor, que va a ser que Arjuna use su inteligencia espiritual. Entonces, ya vimos que es un poquito de análisis de qué es la inteligencia. Siguiendo esto de la inteligencia espiritual, ¿qué es la espiritualidad, ¿no? ¿Qué entendemos por espiritualidad? Podemos decir que es, alguien que tiene fe, alguien que cree en Dios o en un poder superior, ¿no? Que tiene conocimiento, alguien que puede meditar, alguien que puede rezar, ¿no? Entonces, alguien inteligente es alguien que tiene la capacidad de adaptación y de resolver problemas, ¿no? Que tiene habilidades, que progresa, ¿no? Y alguien espiritual es alguien que entonces tiene fe en Dios, en un poder superior, que reza, que medita, ¿no? Que se ocupa en actividades que están en bondad, ¿no? Que ayuda a los demás. Entonces, podemos decir que Arjuna era inteligente y que era espiritual, ¿no? Un devoto de Krishna. Entonces sabemos que Arjuna había desarrollado muchas habilidades, ¿no? Muchas inteligencias, todo tipo de inteligencias, ¿no? Era un gran guerrero, un gran arquero, ¿no? Con su arco y su flecha, era empático, era reflexivo, ¿no? Y tenía mucho conocimiento también. Entonces ahora Krishna quería orientar a Arjuna en que utilice su inteligencia espiritual. Le va a recordar quién es él, ¿no? Le va a recordar que él es un alma espiritual, que todas las personas que están ahí son almas espirituales y que sus cuerpos son temporales. Entonces en el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, se va a hablar de Buddhi Yoga, ¿no? Buddhi Yoga viene a ser el yoga en acción, ¿no? En conexión espiritual, o sea, la conexión a través de la acción, o sea, acción con conciencia de Krishna. Entonces en el Bhagavad Gita se explica cómo usar esta inteligencia espiritual y y se dice que es un camino de acción, que no es simplemente un procedimiento que
está lleno de procedimientos religiosos o que es una simple meditación o oraciones, sino que Krishna busca que Arjuna desarrolle su inteligencia espiritual para que cumpla con su deber, ¿no? Entonces Arjuna escuchó todas estas instrucciones a lo largo de todo el Bhagavad Gita y le va a hacer preguntas esenciales para comprender y actuar correctamente. Entonces, ¿qué le dijo Krishna? Krishna en su mensaje es: ríndete a mí, le dice Krishna a Arjuna en todo el Bhagavad Gita. Ese sería su mensaje, ¿no? Ríndete a mí. Y le va a decir: no te preocupes, cumplí con tu deber que yo te voy a proteger, ¿no? Y ahí vemos también las promesas que hace Krishna en todo el Bhagavad Gita. Le dice que si cumple con sus deberes prescritos para satisfacerlo, lo va a liberar del sufrimiento. Y le va a decir también que quien se dedica a servirlo va a llegar a su morada trascendental. Que al final de esta vida, quien lo sirva a Krishna con amor y devoción, al final va a volver con él. Quien está plenamente consciente de él, que lo conoce como el beneficiario de sacrificios, austeridades, como el Señor de todos los planetas y semidioses, a quien beneficia, protege y quiere a todas las entidades vivientes, esas personas se liberan del sufrimiento y encuentran la paz. Quien lo ve en todas partes, también Krishna dice, nunca me pierda a mí y yo nunca lo pierdo a él. Quien lo ve en todas partes. Aquellas personas que lo conocen y se dedican a servirlo, también llegan a él. Quien lo recuerde al final de la vida, alcanza su morada, dice Krishna. Quien lo adora con devoción exclusiva y medita en él, Krishna dice que le lleva lo que le falta y le preserva lo que tiene. Y también dice que quien lo sirve con devoción es su amigo. Es decir, que quien está conectado con Krishna llega a Krishna. Eso es todo lo que dice Krishna y también las promesas, ¿no? Entonces, hace unos días estaba en mi clase de Hatha Yoga y bueno, ahí pensaba, ¿no? ¿Cuál es mi yoga, ¿no? ¿Cuál es mi conexión, ¿no? Yoga también significa conexión, unión. Bueno, ¿cuál es mi conexión, ¿no? ¿Cómo me sitúo yo en este Buddhi Yoga? Entonces, pensaba también esto de, bueno, ¿qué hago cuando me pierdo, cuando está todo mal o cuando me siento abrumada por mi realidad? Entonces, ahí pensaba en esto de que busco mi refugio, ¿no? Y vuelvo al Bhagavad Gita, vuelvo a Krishna, ¿no? Entonces pensaba en esto como de, bueno, así como una montañista, una persona que hace un paseo, una excursión y tiene que subir una montaña, sabe que tiene lugares donde son refugios, ¿no? En el camino a su meta va a tener refugios. ¿Y esos refugios para qué son? Para descansar, para dormir, para comer, para tomar agua, ¿no? Entonces pensaba que de la misma manera en el camino de la vida, ¿no? También tenemos, o es importante que tengamos refugio, ¿no? Esos refugios pueden ser, bueno, pensaba en esto, ¿no? Pueden ser amigos, amigas, familia, la música también para mucha gente, la música es un refugio, ¿no? Alguna actividad que disfrutemos, es ahí donde nos relajamos, donde confiamos, donde no tenemos que fingir ni pretender nada, donde nos sentimos aceptados, queridos, donde podemos ser vulnerables y abrir nuestro corazón, ¿no? Esos son nuestros refugios. Entonces Krishna dice en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, el verso 18, dice: yo soy la meta, el sustentador, el amo, el testigo, la morada, el refugio y el amigo más querido. Yo soy la creación y la aniquilación, la base de todo, el lugar de descanso y la simiente eterna, ¿no? Ahí dice Krishna mismo, yo soy, ¿no? Yo soy el refugio también, ¿no? Y después en el capítulo 5, el verso 17, ahí Krishna dice: cuando la inteligencia, la mente y la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse. Entonces acá también otra promesa de Krishna, que aquel que
quien tiene la inteligencia, la mente, la fe y el refugio si están fijos en él, ¿no? Dice que esa persona se va a limpiar de todos los recelos a través del conocimiento completo y se va a liberar, ¿no? Y hay un verso que me gusta mucho, que es el del capítulo 6, del verso 47, que dice: y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe, que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí a través del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Entonces, si nos refugiamos en Krishna, si pensamos en Krishna, si le prestamos amoroso servicio trascendental, estamos íntimamente unidos a Krishna a través del yoga, y Krishna dice que esas personas son los más elevados de todos. Esa es la opinión de Krishna. Y Srila Prabhupada dice el significado del verso del capítulo 1 al verso 19. Al final, Prabhupada va a decir: aquel que se refugia en el Señor Supremo no tiene nada que temer, ni siquiera en medio de la calamidad más grande de todas. Entonces, pensaba, bueno, entonces, ya que Prabhupada lo dice, Krishna también lo dice, mi refugio es Krishna. Mi refugio personal es Krishna, sus santos nombres, sus devotos, ¿no? Son mis amigos, mis amigas que son devotos, mis maestros espirituales, ¿no? Y he sentido muchas veces la protección de Krishna. Yo soy profesora de escuela secundaria, y cuando hice el profesorado, que duró 4 años, tenía que estudiar de noche porque de día trabajaba, y vivía con mi mamá y mi papá, y ellos viven en un barrio que a la noche es un poco peligroso. Entonces yo terminaba de cursar a las 10 de la noche, me acuerdo, y 10, a veces 10 y media, entonces llegaba muy tarde a mi casa, más o menos 11 y media, y el colectivo me dejaba a 4 cuadras, ¿no? Entonces a veces me podían ir a esperar a la parada y a veces no. Entonces lo que hacía en ese momento era cantar Hare Krishna. Sí, era, me encomendaba a Krishna, ¿no? Bueno, Krishna, me toca ir sola hoy, caminar sola, pero sé que no estoy sola porque me estás acompañando. Entonces, sos mi refugio, sos mi compañía. Entonces, iba cantando el Mahamantra Hare Krishna, y gracias a Krishna nunca me pasó nada, ¿no? en la vuelta de estudiar. Y hasta una vez me acuerdo que estaba muy preocupada porque llegué un poco más tarde, incluso eran casi las 12, y le escribí a una de mis hermanas que vive ahí muy cerquita de la casa de mis padres, y le escribí y le dije: ay, ¿podés esperarme en la esquina, aunque sea? No sé, estaba como con miedo, ¿no? Y ella me decía: no, la verdad que no puedo, ya estoy acostada, mañana me tengo que levantar muy temprano, así que perdóname, pero no voy a poder. Y ella misma me dijo, y ella no es devota de Krishna, pero ella me dijo: no te preocupes, que Krishna te acompaña, me dijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí era un recordatorio también, ¿no? Que Krishna me protege, me acompaña. Entonces, bueno, cuando me siento abrumada, ¿no?, de la vida, con sus cambios, el trabajo, los miedos, las frustraciones, siempre encontré calma, alivio y gratitud en la conciencia de Krishna, ¿no?, en las palabras de Prabhupada a través de sus libros. También en compartir esta práctica con otras personas que van por el mismo camino, ¿no? Prabhupada nos dio esta maravillosa comunidad de ISKCON, ¿no?, nos dio este templo también para que tengamos un lugar donde reunirnos, una familia espiritual que nos acompaña, y la cual nos da un lugar para practicar la conciencia de Krishna. O sea, para mí este lugar es un refugio de la hostilidad del mundo, ¿no? Es un lugar donde puedo encontrar conexión con Krishna, donde me recuerdan a Krishna constantemente, y donde siempre me voy diferente de cómo vine, ¿no? Tenemos los viernes, estamos teniendo un grupo de lectura, están todos invitados a venir, y me está pasando que los viernes, ¿quién no está cansado un viernes, no? Y terminó la semana laboral, bueno, quienes trabajamos de lunes a viernes, ¿no? Algunos terminan
trabajan los sábados también. Pero el viernes es mi último día laboral y estoy muy cansada y tengo ganas de irme a mi casa. Pero como me comprometí a venir a los viernes al grupo de lectura, vengo, ¿no?, al horario y me voy diferente, ¿no? Como se me pasó el cansancio, ¿no?, todo el cansancio mental y físico que tenía, se fue, ¿no?, se fuma, porque me reúno con otros devotos y devotas que quieren aprender sobre la conciencia de Krishna, leemos, ¿no?, cantamos una ronda de japa todos juntos del mantra de Krishna, ¿no? Y eso, bueno, me vuelve a conectar, ¿no?, me vuelve a recordar cuáles son mis prioridades, ¿no? La primera, bueno, recordar a Krishna y nunca olvidarlo, ¿no? Entonces, ahí Rupa Goswami, también el Rupa de Yamrita, también nos recuerda la importancia de la compañía, ¿no?, de devotos y devotas. Y ¿por qué es tan importante? Porque, bueno, son las personas que nos van a reordenar y reorganizar para que nos ayudan, ¿no?, a volver al camino, ¿no? Cuando nos desviamos, volver, bueno, Krishna, ¿no?, cantemos a Krishna, recordemos a Krishna. Bien, entonces, volviendo, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué o quiénes son mi refugio? ¿No? ¿Dónde voy cuando está todo mal? ¿Cómo desarrollamos esta inteligencia espiritual, ¿no? En principio, se dice en las escrituras, los primeros son 9 procesos del Bhakti, los primeros son escuchar, cantar y recordar, ¿no? Entonces, empezando por escuchar, luego por escuchar el canto del Mahamantra de Krishna, escuchar las palabras de Krishna, las enseñanzas de Prabhupada, cantar, ¿no?, cantar y hablar acerca de Krishna, cantar este Mahamantra, ¿no?, y naturalmente vamos a recordarlo, ¿no? Si escuchamos y cantamos, naturalmente vamos a recordarlo. Entonces, también de esa manera nos vamos a conectar con él y con sus devotos. Y funciona, ¿no? Realmente funciona, ¿no? Somos testigos de esto y me pasó el jueves, que tuvimos un festival muy lindo, fue el festival de Balaram Purnima, que celebramos la aparición de Balaram, que es el hermano de Krishna, que representa al maestro espiritual, ¿no?, la fuerza espiritual. Y en un momento cuando estábamos cantando y bailando todos aquí en el salón del templo, y hice una mirada así hacia el salón, ¿no?, esto estaba con las devotas, y vi que todos estaban muy felices, ¿no?, como muy sonrientes, ¿no? Y todos, qué lindo que viniste, ¿no?, todos así saludándose entre sí, celebrando a Balaram, ¿no? Entonces dije, wow, qué lindo ver esta felicidad, esta alegría, ¿no? Y se lo comentaba a una amiga, ¿no?, ese día, y bueno, hoy estuvimos hablando también sobre este tema, mi amiga Radhika, y decíamos, bueno, qué lindo que es ser Hare Krishna, qué lindo, qué alegría y qué felicidad experimentamos, ¿no?, al ser conscientes de Krishna, ¿no?, y celebrar, ¿no?, en comunidad. Y ese regalo de poder celebrar en comunidad, tener una comunidad espiritual, ¿no?, a donde pertenecemos, eso se lo debemos a Srila Prabhupada, ¿no?, que nos trajo desde India este movimiento para la conciencia de Krishna. Es una revolución espiritual donde le dio el canto del santo nombre a todo el mundo, ¿no? Él decía, cantes a Krishna y sea feliz, ¿no? Y ese sea feliz no es solamente una frase, no un eslogan, sino que es real, ¿no? Esa felicidad se experimenta, ¿no? Y creo que todas las personas que han estado en un kirtan, ¿no?, han podido experimentar esa felicidad que no está en otro lado, no sé, no la encontré en ningún otro lugar, ¿no? Esa felicidad que no se compara, ¿no?, ni con otras canciones, ni no sé, en otro lugar, en otro momento, con otras personas, no lo he experimentado, ¿no? Es algo que es muy difícil de encontrar. Entonces, nos quedamos me quiero quedar con esto, ¿no?, de cómo utilizo o cómo podemos utilizar la inteligencia espiritual, ¿no?
conectarnos con Krishna a través de la acción. ¿Qué acciones? Bueno, por empezar, escuchar, cantar, recordar, ¿no? Y en este templo ofrecemos un montón de actividades para poder lograrlo, ¿no? Para poder desarrollar esa inteligencia espiritual, ¿no? Refugiarnos en Krishna, ¿no? Tenemos clase de Bhagavad Gita, tenemos kirtans, bueno, el viernes, celebramos Krishna Janmashtami, celebramos la aparición de Krishna, ¿no? Tenemos un gran festival y el sábado también celebramos a Srila Prabhupada como nuestro maestro espiritual, ¿no? Entonces, esa también es otra manera de celebrar a Krishna, celebrar nuestra conexión con él, ¿no? Practicar la gratitud también con Srila Prabhupada. Entonces, son oportunidades para seguir conectados, ¿no? Ese es el punto, ¿no? De inteligencia espiritual, conexión a través de la acción, ¿no? De hacer, de ocupar nuestros sentidos, nuestra mente, nuestras palabras en Krishna, ¿no? En servir a Krishna, servir a sus devotos. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran compartir, algo que quieran agregar? Yo, sinceramente, yo estoy siempre en la presencia de Cristo. Yo tengo mi dedicada en mi altar en mi casa, en un lugar donde yo voy a cantarle, Sí. y me pasaron muchas cosas, pero siempre me refugio en él, y siempre voy a cantarle. Cuando a mí yo veo, siento que algo no está bien, entonces yo empiezo a cantar, Hare Krishna, Hare Krishna, y es como que algo me ilumina por dentro. Y la inteligencia, de lo que estábamos hablando hoy, yo tengo una inteligencia espiritual que, más allá de todo lo que uno no sabe, que tiene que aprender muchísimo todavía, ¿no? Siempre me refugié en la religión, siempre saqué lo material, nunca tuve esa necesidad de decir, bueno, yo quiero esto, ¿no? Yo me refugié más en alabar a Krishna en este momento, ¿no? Porque lo principal es donde yo, sinceramente, me siento llena con él. Y la inteligencia que yo tengo un don también de adaptarme con toda la gente. Yo tengo eso bueno, que yo trabajando en un hospital, que soy enfermera y dentista, me adapto a toda la gente. Y la ayudo, y si le puedo contar lo que me pasa a mí, para que ellos aprendan, también se lo cuento. Yo me siento, la verdad, muy privilegiada, me pongo muchas veces, más en la presencia de Cristo. No sé, es algo maravilloso. Usas tu inteligencia en servicio a Krishna. Sí. Aparte de leer mucho, me hace bien. Tengo varios libros y leo bastante. En momentos hay que dedicarse. Sí, es importante leer un poquito todos los días, ¿no? Para seguir aprendiendo. Un poquito de tiempo, como decías vos, para los viernes, eso. Siempre uno va a buscar un lugarcito, un momento, porque es lo que a uno nos llena. Sí, es la conexión de todos los días. Esa conexión de Krishna es maravillosa. Yo amo haber conocido esta religión, ser tan espiritual, porque me llena de gozo. Me da mucha satisfacción para mí y para los que están al lado mío, porque él también lee muchísimo y cantamos, ponemos la música, y la verdad que es hermoso. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Sí. Luego, más allá de estar con dudas, Arjuna, al pertenecer a la casta sativa, ¿tenía opción de no combatir? Sí, podía retirarse. Sí, tenía la opción de irse, a retirarse. Pero es un satriva. Sí, es un yatya, pero también tenía la opción. De hecho, una de sus opciones era irse, ¿no? Al bosque y quedarse meditando, ¿no? Pero se quedó a escuchar, ¿no? Sí, tenía su opción. Sí, una de las cosas que le decía a Krishna, bueno, pero si no peleas, te va a perseguir la infamia, ¿no? Van a hablar mal de vos, no vas a ser dueño de... no te van a decir cosas lindas, ¿no? Por así decirlo.
pero sí tenía esa opción, ¿no? Pero bueno, él eligió quedarse, escuchar a Krishna y pelear, ¿no? Sí. Me hace acordar algo, ¿no? Que aparte de escuchar a Krishna, digo que Krishna le dice que estaban todos muertos, ¿no? Es decir, que son todas, pero que no tengan miedo de matar a alguien, porque miedo no, que se saque ese desconsuelo, ¿no? Y que tome la realidad de lo perecedero que es el cuerpo físico. Sí, porque ahora más adelante iban a Pero dijo esa frase, ¿no? Sí, porque ahí es cuando está hablando de la temporalidad del cuerpo, ¿no? Que en algún momento va a dejar de funcionar, pero el alma, lo importante es el alma, ¿no? El alma espiritual, ¿no? Entonces, mientras el alma y el cuerpo están juntos, hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Protegerlo, darle todo lo que necesita, cuidarlo, pero ahí también es muy importante el desarrollo espiritual, ¿no? Para el alma. Así que sí, gracias. Una pregunta en particular. ¿Por qué al mismo tiempo Arjuna es una persona muy cualificada, ¿no? Sí. Y obviamente que desarrolla un plano bastante particular en el Bhagavad Gita, pero como guerrero al mismo tiempo toda esa opulencia de tener tanta inteligencia se le vuelve en contra, ¿no? Porque se argumenta el mismo. Y entonces mi punto, o sea, porque es como que si en una partida arrancamos con una cobardía, arranca, ¿no? De él de oponerse, que podríamos ser nosotros en distintos planos. Sería como el punto es, nos volvemos tosudos al punto de cuando no queremos desarrollar, o sea, abrirnos, nos obstaculizamos al no escuchar a otros, o sería como una cobardía por no querer hacernos cargo de los deberes que nos tocan. O sea, es como, te lo vuelvo a decir, como tanta inteligencia al mismo tiempo, si uno no la sabe equilibrar, se contrapone o al mismo tiempo es cerrarnos y no escuchar otra parte también. Sí. Como un arma muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Gracias. Sí, yo lo pensaba como, bueno, él hizo uso de su inteligencia, ¿no? Sobre todo de su inteligencia emocional, ¿no? De dudar, de preguntarse, ¿no? De tener compasión, de demostrar compasión sobre las personas que estaban en ese campo de batalla, que iban a morir. ¿No? Tenía mucha empatía, ¿no? Estaba pensando en lo que iba a pasar, ¿no? Si volvemos al significado de la inteligencia, ¿no? Él, estaba muy atento a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, si esa inteligencia emocional no la desarrollamos o no la ponemos con la inteligencia espiritual, ahí es cuando se vuelve todo nebuloso, ¿no? Entonces, si no utilizamos el Buddhi Yoga, ¿no? Esa inteligencia, pero con conexión con Krishna, ahí es cuando, no sé qué hacer y me quedo, ¿no? Y no sé qué hacer y no hago nada, porque no sé qué hacer. Entonces, ahí es cuando Krishna dice, situarse en Buddhi Yoga, ¿no? Utilizarle esa inteligencia, pero recordar quiénes somos, recordar para qué estamos, cuál es la meta, ¿no? Cuál es el propósito, cuál es mi motivación también, ¿no? Entonces ahí es donde Krishna le va a ir describiendo, le va a recordar, vos sos un guerrero, sos un alma espiritual, sos un devoto, ¿no? Le va a ir recordando quién es. Entonces ahí es donde buscamos, o si estamos en ese momento de duda, ¿no? De toda esta emoción, ahí es donde, situarse, usar la inteligencia, y si no podemos solos, buscar ayuda, ¿no? Y ahí es donde entra en acción el maestro espiritual, ¿no? O los maestros espirituales que tenemos, que son todos los devotos, ¿no? Entonces, buscar ayuda, no sé qué hacer, ¿no? Y ahí es donde el maestro espiritual nos va a orientar a enfocarnos en Krishna nuevamente, ¿no? Entonces, sí, es inteligencia emocional con inteligencia espiritual. ¿Alguna pregunta más?
estaba preparado como soldado. Porque a veces parece como que Krishna dice que la fama o la infamia, pero la fama de Arjuna era importante porque él quedaba mal como soldado. Él estaba preparado para soldado y su debilidad estuvo en que ver enfrente a los enemigos, a sus parentescos. Sí. Y eso es una reflexión de que a veces lo bueno y lo malo todo está dentro nuestro. Sí. Y que a veces tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros propios enemigos. Sí, propiamente. Y ahí está el desafío de la inteligencia espiritual. Es una reflexión más que una pregunta, porque Arjuna estaba con muchas ganas de ir a pelear. Él aflojó cuando vio que estaba su padre, que entre sus enemigos era la gente que quería. La gente se sintió defraudado, que no nos puede pasar en la vida a nosotros. ¿No? Sí. Sí, en el Bhagavad Gita se dice, por encima de la mente está la inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que desarrollar esa inteligencia, ¿no? ¿Y qué inteligencia? Vamos a desarrollar, ¿no? La inteligencia espiritual, ¿no? De recordar quiénes somos, ¿no? Y cuáles son nuestras herramientas, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para avanzar espiritualmente. Gracias. Bueno, ¿cómo están, Marcelo? Sí. Una cosa, la Sí. no participó en la pelea. No, Pudo elegir no pelear. eligió no pelear porque él era muy amigo de Duryodhana, que estaba en el bando enemigo de Arjuna. Entonces estaba Arjuna y Krishna en un bando, del otro lado estaba Duryodhana, y Balaram era muy amigo de Duryodhana. Entonces dijo, no quiero pelear, prefiero no participar. Tuvo la libertad de ser. Sí. ¿Y cómo se tomó? ¿Vos qué pensás? ¿Cómo lo tomarías? Bueno, a veces. Separan a Krishna, Balaram. Ajá. Nunca Sí. se separan. Nunca se separan. No tiene dualidad. Ujú. Dios es uno. Ahí está, entonces, si tuvo uno la opción, Sí, no peleó. bueno, Krishna puede hacer lo que quiera, ¿no? Uno no peleó, pero el otro sí. Ajá, sí, podemos verlo de esa manera. Y Krishna puede hacer lo que quiera, pero sigue una tendencia a la Sí, y también dice que él siempre va a beneficiar a sus devotos, ¿no? En el Bhagavad Gita. Eso es lo que dice, ¿no? Que siempre está cerca de sus devotos y beneficia a sus devotos, ¿no? Con su sola presencia, también en ese campo de batalla, ya estaba beneficiando a Arjuna, ¿no? Con sus palabras, su presencia, ya estaba en el bando ganador, ¿no? El resto estaba en el bando ganador. ¿Alguna quiere agregar algo? ¿Quiere compartir algo? Bueno, ya que me pregunta, volviendo al mantra, Sí. ahí dice muy claramente Dadami Buddhi Yogandam, y usted habló sobre el tema de ocupar la inteligencia espiritual, ¿no? Como de ahí Buddhi Yoga, la inteligencia espiritual. Y en el significado de Prabhupada menciona que es cierto, a veces uno no se siente capaz, porque no tiene suficiente inteligencia espiritual, uno se da cuenta de que carece de esa inteligencia espiritual y el trabajo no es que uno dice, bueno, ahora me pongo el chip de la inteligencia espiritual y ya soy inteligente espiritualmente. No funciona así, porque no viene de nosotros esa inteligencia, sino que Krishna dice ahí, dada a mí, él dice, yo doy. ¿Sí? Ese es como una especie de don que solamente nos es otorgado por el Señor. Cuando después de mucho satata yuktanam, después de un continuo servicio, después de estar continuamente, satata que dice siempre, de estar siempre como, bueno, como te hablaba, tomando refugio en él, ¿no? Insignificante como uno se siente, de repente sucede que esa inteligencia es otorgada por Krishna y uno se siente como, bueno, mejor situado, de repente más iluminado. Sí. ¿no? Sí. Que no es algo que surge de uno, sino que es algo que viene de Krishna. Viene de Krishna y, gracias por comentarlo, de constantemente dedicado, ¿no? Esa inteligencia espiritual viene de estar constantemente dedicados a servir, ¿no? Entonces, sí, la inteligencia espiritual viene de Krishna. Gracias, Pablo. Bueno, terminamos entonces. Muchas gracias por escuchar. Hare Krishna, Shila Prabhupada aquí. Bueno, ahora.
alabanza. Les voy a comentar sobre los horarios, ¿sí? Sobre qué actividades vamos a hacer. Tanto el día de Cosechar más tarde como el sábado, en el día de la Zapulla de Gila Bravo. Bueno, nuevamente le damos el agradecimiento a la Libra del Arte, un aplauso para la casa. Bueno, vamos a la parte de anuncios. Bueno, actividades semanales del templo tenemos el lunes clase babilita a partir de las 18:30.